¿Están dormidos todavía? Está fresquito, ¿no? No, hay algunos que no están dormidos, otros que los vamos a ir despertando, ¿sí? A ver, feliz sábado. Ahí mejoró un poquito más, Pero yo tengo una mala costumbre, ¿saben? Y las voy a compartir con ustedes. Que para que haya un buen espíritu en el sermón, necesitamos de nuestras endorfinas que empiezan a trabajar, ¿sí? Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio de oxigenación, porque cuando recién nos despertamos parece que nos falta el oxígeno. Entonces por eso nos dormimos. Así que nos vamos a poner de pie, ¿sí? A algunos no les gustó, pero no importa, hoy me tienen que hacer caso a mí, ¿sí? Así que nos ponemos de pie. Suéltense los botones de los sacos para que no salten los botones, todo. Y vamos a empezar a hacer un pequeño ejercicio que solemos hacer en campaña evangelística, ¿sí? Cuando se hace lo del estrés, lo de todo eso, así que vamos a tomar un poquito de desestrés esta mañana. Así que levantamos un poquito la mano, ¿sí? Arriba, bien arriba, como si quisieran agarrar el techo, ¿sí? Bien, ahí. Cierren y abran los puños, vamos, bien ahí. Bajamos un poquito, ¿sí? Ahora mientras levantamos las manos vamos a inspirar, ¿sí? Vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Sacamos ahora todo. Una más. Vamos ahora arriba. Despacito. Nos quedamos ahí en el medio. No le metan el dedo a nadie en el ojo ahora, ¿sí? Y ahora, para concluir esta parte del ejercicio, mientras le damos un abrazo al hermano que ustedes eligen de la derecha y la izquierda, y le dicen un feliz sábado, y entonces ahí empiezan las endorfinas, ¿sí? Bueno, no se emocionen, ¿eh? No se emocionen, tranquilos. Es un ratito nomás, después se siguen saludando cuando salen, ¿sí? ¿Cómo se sienten? Ahora se los ve sonrientes, ¿vieron? Ya cambió esto, ¿sí? A ver, feliz sábado. ¿Vieron que cambió? ¿Sí? Ahora se les ve la sonrisa en la cara, ¿sí? Bien, hermanos, ¿cómo están para estudiar esta mañana? ¿Vieron que no les dije solamente escuchar? Esta mañana quiero estudiar con ustedes la palabra de Dios, porque hay un tema que cuando empecé a estudiarlo me llamó mucho la atención un montón de cosas. Aunque hemos escuchado muchísimas veces del amor, hay muchas cosas que son nuevas. Hay muchas cosas que uno va descubriendo. ¿Por qué? Porque así es la palabra de Dios, ¿sí? Como un tesoro que cada vez que vamos a ese lugar, sacamos perlas nuevas, ¿sí? Así que yo me voy a permitir bajar y así salimos y para esto vamos a usar un poquito la proyección, ¿sí? Y como ya me malacostumbré a las campañas evangelísticas, no puedo estar si me dejan ahí arriba. Pero bien, mientras vamos comenzando, ¿qué piensan cuando escuchan la palabra amor? ¿Sí? Algunos empiezan a pensar en los pajaritos, la florcita, las mariposas en el estómago, ¿sí? ¿Sí o no? ¿O son ocurrencias mías solamente? ¿Eh? ¿O siguen dormidos? Uno piensa normalmente en cosas que tienen que ver con los pajaritos, la florcita, primavera, ¿sí? Depende de la edad, depende de la edad. Pero hay algunas cosas que tienen que ver
con el amor que tenemos, que quiero que esta mañana repasemos. Bien, ya estamos. ¿Qué pensás cuando pensás en amor? ¿Sí? Recién decíamos, pajaritos, florcitas, regalos, algunos piensan en chocolate, ¿no? Porque generalmente se regala chocolate cuando tiene que ver con estas cosas. Pero hay un significado encerrado en esta palabra. Yo quiero hacer un paréntesis y felicitar al departamento de jóvenes de esta iglesia y a los que apoyan a todo el departamento de jóvenes. Yo me suelo escapar, ¿no? Y venir a los viernes de mente. ¿Por qué? Porque ahí se estudia. Se trata de meterse en temas que necesitamos saber, ¿sí? Y la verdad que los felicito como iglesia que tengan esta iniciativa, el departamento de jóvenes. Hay algunos que son conocidos míos de hace un tiempo. Y la verdad que eso necesitamos como iglesia, ¿sí? Para poder seguir creciendo y seguir avanzando en nuestro caminar espiritual, ¿sí? Y el último viernes que vino, que estuvo Néstor Bruno, habló sobre un poco también este tema del amor, ¿sí? Y él planteó sobre la palabra amor, que era algo que como a mí no me gusta el latín, no lo había visto, ¿sí? Pero a es negación y mor es muerte. Entonces el amor también tendría el significado de una negación a la muerte, ¿sí? Y entonces Néstor nos decía que ¿qué pasa cuando estamos enamorados? Parece que todo nunca termina, ¿no? Que todo está bien, que no hay problemas. Pero hay otros significados en la palabra amor. Aunque es una palabra simple, sencilla, también encierra muchísimos significados, ¿sí? Y yo soy un poco loco con el tema de... lo corrí, perdón. Me gusta mucho lo que es los significados, pero ahora vamos a ver, hay un videíto ahí que nos va a ejemplificar un poquito qué es amor, y ustedes lo van a entender. Tiene un poquito de audio, así que igual es musical nomás, ¿sí? Vamos a leer un poquito, yo para aquellos que no pueden verlo bien lo voy a repetir. Sin amor, cada palabra está desperdiciada. Sin amor, el futuro no importa. Sin amor, la fe es solo una teoría. Sin amor, alimentar a los pobres no cuenta para nada. Sin amor, el sacrificio es una gran locura. Sin amor, el matrimonio es una negociación. Sin amor, la paternidad es solo cuidar niños. Sin amor, el trabajo no es nada más que trabajar. Sin amor, el tiempo solo sirve para ganar dinero. Sin amor, el miedo permanece. Sin amor, Dios no existe. Sin amor, serviré a mí mismo con todo mi corazón, alma y mente.
pasó? ¿Qué es amar? ¿Otra vez? Una carta que va dirigida ¿a dónde? A la basura. Así es cuando no hay amor. ¿Sí? Pero ¿cuál es el significado de la palabra amor? Es interesante, porque decimos que amamos a nuestros padres, a nuestra familia, al novio, a la novia, al esposo, a la esposa, y después escuché algo que también amamos el dulce de leche. ¿Escucharon eso? O amo las tostadas, o amo. ¿Es así o no es así? ¿Usamos o no usamos así? Y comparamos, ponemos a la misma escala el querer cosas con el amor. Porque el amor ha sido, hasta podríamos decir, bastardeado, ¿sí? Mal usado en su verdadero significado. Entonces, existen grandes diferencias entre lo que es querer, ¿sí?, que no es igual a amar. Y sin embargo, en el uso diario, nosotros, ¿qué pasa? Mezclamos las cosas, ¿o no? Esta diferencia se ve en cuanto a la manera en que usamos nuestras palabras y el significado que le damos. Entonces tiene que ver mucho qué es lo que significa para mí una palabra, ¿sí? Porque depende el contexto, tanto cultural como social, como en el momento y en el contexto que estoy usando una palabra, el significado que va a tener. ¿Cierto? Entonces, a mí me encanta. Aprobé los 5 años de la secundaria castellano para poder aprender griego en realidad, porque no me gustaba, me llevé siempre a diciembre lengua. No así con griego y hebreo, pero porque me gustaba. Pero después empecé a tener un gustito más dulce, ¿no?, por nuestro idioma. Y por eso en la Biblia el significado del amor es mucho más amplio. Y por eso quería traer para compartir con ustedes una de mis locuras, que son los idiomas de la Biblia, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito los significados en hebreo y en griego, las distintas palabras que hay que se usa para amor. Y esto lo traigo porque necesitamos comprender en su inmensidad lo que en la palabra de Dios es amor. ¿Sí? Porque después vamos a ver que hay una sentencia que la usamos muchísimo, que va a tener mucho más significado después que comprendemos esto. Primera de Juan, ¿qué dice? Bien, Dios es amor. Entonces, y vamos a ver cómo esto se centra y canaliza en todo lo demás. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, elegí algunas en griego. Esta palabra es ágape. ¿Sí? Para aquellos que les gusta estudiar un poquito más, es la G26. Ese numerito que ustedes ven, cada palabra que está en la Biblia tiene un diccionario donde uno puede ir a ese diccionario y aprender bien el significado y cómo se usaba, ¿sí? El diccionario es llamado Diccionario de Referencias Strong, ¿sí? En griego son todas las palabras que aparecen en la Biblia en griego, aparece una G. Todas las palabras que aparecen en hebreo, aparece una H, ¿sí? Y el número de la palabra que aparece ahí, ¿sí? Ahora, ágape. ¿Cuál es el significado de ágape? Ágape, la G25, es amor, pero tiene que ver con un afecto, una benevolencia. Específicamente da la imagen de un festín del amor.
¿sí? Para el griego sería el sumum del amor, ¿sí? Lo máximo del amor. Por eso aparece, cuando dice Dios es amor, aparece Dios es ágape, ¿sí? Dios es ágape. Y después vamos a ver eso un poquito también más. ¿Sí? Un uso que será Juan 15:13, nadie tiene mayor ágape que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. ¿Sí? La Biblia nos va dando ejemplos de lo que es el amor. ¿Sí? Vamos a ver otra más. Vamos a ir rapidito porque siempre esto me... Esta es la palabra filos. ¿Sí? Filos, ahí el G5384, así que fíjense que hay un montón de palabras, ¿sí?, que no se repiten. ¿Sí? Que no se repiten. Entonces, filos, el significado es propiamente querido, amigo, una amistad, un asociado. Filos, ustedes conocen una palabra que deriva de este vocablo que es filial, familia. ¿Sí? Entonces, usted fíjense la diferencia que en griego se va haciendo de las relaciones, porque el amor tiene que ver con relaciones. ¿Sí? Entonces, en griego se va haciendo una diferenciación entre un amor más íntimo a un amor que tiene que ver con una relación, con una familiaridad. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo que a mí cuando yo lo vi en griego me causó un chasco, porque yo pensé que era de otra manera estos versículos. Juan 21:15, ¿sí? Yo ya los que quieran anotarlo, pero yo por eso ya los puse acá para que sea más fácil y más rápido ir viéndolos. ¿Sí? Tenemos entonces Juan, el primer versículo, el 15, 21:15, dice, todos conocemos más o menos la historia, ¿no? Historia es, el contexto es Pedro en la playa después de Jesús resucitado y viene y le dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Dícele, Pedro le dijo que, sí Señor, tú sabes que te amo. ¿Sí? Dícele, entonces Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Hasta acá parece que está todo bien. Pero cuando lo vemos en griego, fíjense, hijo de Jonás, agapasme, en realidad dice acá. ¿Qué le está diciendo Jesús? Me amas con un amor profundo, me amas con un amor que va más allá de todo, que inclusive puede dar la vida. ¿Y qué había pasado con Pedro? ¿Lo había negado? 3 veces. Entonces fíjense cómo sigue, perdón, este se mueve para todos lados, pero vamos a seguir. Fíjense lo que aparece ahí. Sí, Señor, tú sabes que yo, filoste, ¿tiene el mismo amor? ¿Es el mismo amor? No. Bien, pero esta no es en ese contexto. La única pregunta que le va a hacer Jesús a Pedro. Le vuelve a preguntar, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero otra vez, cuando lo vemos en griego, es diferente. Le volvió a hacer la misma pregunta y Pedro le responde otra vez, te quiero como si fueras de mi familia. ¿Es distinto o no? Es distinto. Si seguimos adelante en el siguiente versículo, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Y qué pasó con Pedro? Se entristeció y le dijo la tercera vez, porque le preguntó la tercera vez, ¿me amas? Dícele, Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Y acá a mí me hubiera gustado que Pedro responda, agaposte, ¿sí? Para entenderlo, porque si no, la pronunciación no tendría que ver con como nosotros conjugamos. Pero me hubiera gustado que Pedro le responda que sí,
que el amor que tenía por Jesús era ágape, pero sin embargo en el texto dice que aunque él se entristecía, no podía responderle que lo amaba de esa manera. Y le respondió, Filoste. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Fíjense cómo ahora esta historia cobra todo un contexto totalmente diferente. La palabra filos. Seguimos. Esta palabra no aparece porque aparece de otras maneras y con otros vocablos, como nosotros lo conocemos como lascivia, como promiscuidad, como de diferentes maneras, pero no utiliza la palabra de Dios en la Biblia, no se utiliza la palabra eros, que nosotros sabemos, ¿no? En el común diario nuestro hay lo erótico, todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con lo sexual específicamente, ¿sí? Esta palabra específicamente, si bien está en el vocablo, pero no es utilizada en la palabra de Dios. Por la imagen que da, ¿sí? Por la imagen que da. Especialmente en el griego. Si bien en el hebreo, que ahora vamos a ver un poquito más, pero la connotación es más de un amor que tiene que ver con lo físico, ¿cierto? Un amor pasional. A eso se refiere la palabra eros, ¿sí? En el griego. Bien, por eso no tenemos un vocablo de estos en la palabra de Dios. Pero ahora vamos a ver un contexto un poquito más grande. En el griego, perdón, otra vez moví el cursor. ¿Sí? En griego da una connotación, el pensamiento griego del amor es dicotómico, ¿sí? Se separa lo físico de lo espiritual. Tiene que ver con el placer, tiene que ver con lo natural, pero es un amor que es compartimentado, ¿sí? Se separa lo físico de lo espiritual. Para el pensamiento griego, lo físico era malo, lo espiritual era muy bueno. Y muchas veces a nosotros en la iglesia nos pasa esto, que tenemos esa separación, ¿sí? De lo espiritual con lo que, ¿cómo le decimos? Lo carnal, lo secular o el mundo. ¿Sí? Hacemos esa doble separación. Esto es porque tenemos un pensamiento que hemos heredado greco-romano. Pero vamos a ver ahora cuál es en hebreo el pensamiento de la palabra amor. Y para eso vamos a tener los ejemplos de esta palabrita. ¿La conocían? Está linda, parece un lindo dibujito. No saben lo que me costó aprenderla. Rayá. Rayá es una de las primeras palabras que aparece, ¿sí? Ahí tienen el número para los que les gusta investigar un poquito más. Y este es el significado de la palabra rayá. Un asociado más o menos íntimo con un amigo. Amistad, cercano, compañero, jornalero, prójimo, vecino. Amigo, ¿sí? Rayá sería una relación de conocido, de amistad, ¿sí? Levítico 19:16 aparece esta palabra. ¿Quieren ver cómo funciona? Fíjense. No andarás chismeando en tu pueblo, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo. ¿Y quién lo firma? Yo Jehová. Ahí aparece la palabra rayá, ¿sí? Está hablando de inclusive matar. Cuando dice no pondrás contra la sangre de tu prójimo, lo que está hablando es, ¿sabes qué? Cuando vos hablas mal de alguien, cuando haces un chisme, lo estás matando. No lo mates. Y lo digo yo, ¿quién? Jehová. ¿Sí? Ustedes fíjense, es fácil juzgar, pero muy difícil
ser justo. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Un dedo y los otros 3. ¿Sí? Esta es la siguiente palabra, ájaba. Esta palabra implica, ¿sí?, un poco más de tener afecto por alguien, ¿sí? Acá ya pasa a tener una relación, es un ser querido, es un ser amado, ¿sí? Entonces, es tener afecto por o estar enamorado, y entonces tiene que ver con una persona específica, algo específico. Y un ejemplo, Primera de Samuel 18:3. ¿Quién aparece en Samuel? E hicieron alianza Jonatán y David, porque él que le amaba como a su alma. Ahí aparece Ájaba. Ese amor fraterno, ese amor de una relación íntima. ¿Por qué dice que le amaba como qué? Como a su alma, como a sí mismo. Fíjense hasta qué punto habla porque esta palabra es utilizada para cuando ya hay una relación, ¿sí?, muy estrecha. Hasta aquí inclusive se usa para el matrimonio esta palabra. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Dod. Dod en la palabra de Dios se utiliza. La palabra es o tío o hirviendo, ¿sí? Y tiene que ver con el amor a tal punto que se expresa en lo físico, ¿sí? Y esta palabra aparece mucho en ¿qué libro del Antiguo Testamento? Sí, alguien lo dijo ahí. Cantar de los Cantares, ¿sí? Pero yo usé la de Proverbios 7:18. Pero Cantar de los Cantares está lleno de esta palabra. Es más, el Cantar de los Cantares no era permitido a un joven hebreo leerlo hasta que no tenía la mayoría de edad. ¿Sí? Era parte de los adultos. ¿Sí? Pero ahora le voy a explicar un poquito más por qué. Proverbios 7:18 dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos con amores. ¿Sí? Ahí se usa la palabra dod, que habla ya de lo físico, pero no sin dejar el ájaba, el amor de esa relación de compromiso. ¿Sí? Y acá es donde radica la diferencia entre el pensamiento griego del amor y el pensamiento hebreo del amor. Para el hebreo, el amor es progresivo, inclusivo y acumulativo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es Rayá, Ájaba y Dod no pueden estar separados. Yo para llegar a Dod tengo que pasar por el Ájaba y por el Rayá. Es totalmente diferente. Yo no los puedo separar. Si quiero llegar a un verdadero amor que tiene que ver con lo físico, tengo que pasar por un compromiso, pero también por una amistad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Totalmente diferente a lo que es el pensamiento del amor en el griego. Que el griego es compartimentado, separa lo físico de lo espiritual y acá no existe una separación, es parte. ¿Y nosotros somos separados físicos y espirituales? No, somos todo. ¿Sí? Por eso es interesantísimo cuando estudiamos la cultura de los hebreos, porque para el joven hebreo, para el niño que era educado en la cultura hebrea, no era que él hacía las actividades del día y después hacía sus oraciones, sino que toda su vida era espiritual, su trabajo tenía que ver con lo espiritual, con la relación con Dios. ¿Y eso no es lo que nosotros necesitamos?
lo que nos enseña la palabra de Dios. Pablo dice, orad sin cesar. Toda nuestra relación de nuestra vida tiene que estar inmersa en lo espiritual. Pero el pensamiento griego dice totalmente algo diferente, que hay que separar. Bien, hasta acá con este vicio de mío de ver los vocablos en su idioma original. Pero ahora vamos al centro. Primera de Juan 4:8. ¿Sí? Algunos lo saben de memoria. El que no ama, no conoce a Dios. Y acá dice, el que no ágape, ¿sí? El que no tiene un amor supremo, ¿sí? No conoce a Dios porque Dios es ágape. No dice que es otra cosa. Ahora hay algo interesante, porque la palabra conocer no implica solamente yo sé, yo escuché, yo lo vi, implica una relación, ¿sí? Tanto es así que en Génesis, ¿sí? Ustedes se acuerdan cuando dice, y conoció Adán a Eva. Y está implicando ¿qué? No solamente que la vio, uy, mirá qué linda que está. Porque Dios, ¿cuál fue el primer mandato que le dio? Multiplicaos. ¿Sí? Entonces tenía que ver también con un conocimiento a nivel físico. ¿Sí? Entonces, conocer a Dios no es solamente haber escuchado de Él. Tiene que ver con una relación con este Dios. ¿Sí? Entonces, el que no tiene amor ágape no conoce a Dios, porque Dios es ágape, es un amor supremo. ¿Sí? Es un amor supremo. Bien. Dios es amor. Y cuando vemos las palabras, tienen muchísimo significado. ¿Por qué? Porque Dios es. No tiene, no da, no parece, no. Dios es. Por eso podemos agarrar 1 Corintios 13, que todos conocen que habla de amor, y cambiar la palabra amor y poner Dios. Porque Dios es igual, es lo mismo. Dios es amor. ¿Querés entender bien el amor? Tenés que tratar de vislumbrar un poquito de lo que es Dios. Y fíjense que estamos simplemente arañando algunas cositas para entender un poquito más de lo que es el amor de Dios. Apenas estamos arañando. ¿Sí? Vamos más rápido. Dios es amor. Este es un principio inamovible. ¿Por qué es un principio inamovible? Porque si Dios no es amor, no existe plan de salvación. Si Dios no es amor, no existe plan de salvación. ¿Por qué? Hay un versículo que es súper conocidísimo. Sí, ese. ¿Por qué? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, ¿sí? ¿Que qué? ¿Qué llegó a hacer? A dar a su Hijo. Por eso Dios es amor. Es más, vamos a ver una pequeña cosita. Romanos 5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque ¿qué? El amor de Dios está derramado en nuestros corazones por ¿qué cosa? Ni siquiera el amor verdadero es nuestro. El amor verdadero nos es dado a través de el Espíritu Santo. Estamos hablando de reavivamiento y reforma y de todo. ¿Saben qué? Lo único que necesitamos es tener el amor de Dios y a partir de ahí viene todo. ¿Sí? No existe un reavivamiento de parte nuestra, tiene que haber un reavivamiento, pedir nosotros el reavivamiento, pero que Dios nos dé. Porque cuando nos da su Espíritu Santo, nos da su amor. Su amor ágape, ese que es sacrificado, ese que es sublime. Y ahora vamos de vuelta al centro de todo.
todos nuestros problemas. Génesis 1 y 2. ¿Sí? Génesis 1 y 2, léanlo bien, pero ahí nos presenta que hemos sido creados, ¿por qué? Por el amor de Dios, porque Dios nos ama y por ese amor hemos sido creados. ¿Sí? Vos sos una criatura que está aquí hoy en día por el amor de Dios. Esa es tu identidad. Eso tiene que decir en tu documento, en tu mente. Sos un hijo de Dios, del Dios todopoderoso que todo lo puede crear. Que nadie te diga lo contrario, que nadie te diga que no valés, que nadie te diga que no servís para nada. Porque si estás acá es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Es porque Dios tiene un plan para tu vida. Pero eso depende si vos los querés seguir. ¿Sí? Fuimos creados por el amor de Dios y a la vez fuimos diseñados para amar. Hemos sido diseñados para amar. En otras palabras, generalmente cuando estudiamos dice que el ser humano es un ser gregario, ¿no? Que necesita estar en comunidad. ¿Sí? El ser humano por naturaleza necesita estar en comunidad. Si no tiene una familia, un relacionamiento, hay algo que no está funcionando bien. Pero ese es parte del diseño de Dios desde el Génesis. Y cuando vemos esto, vemos el problema, ¿cierto? A partir de Génesis 3:6 empieza el problema de la humanidad, ¿sí? Y no es solamente porque la mujer vio y porque comió, y porque le era agradable a los ojos, y porque quería alcanzar sabiduría. Y entonces ahí recién se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿no? Y entonces estos pasajes que hemos visto un montón de veces, dice que oyeron a Dios y entonces ¿qué pasó? Se escondieron de la presencia de Dios, ¿sí? Se escondieron de la presencia de Dios y Dios empezó desde ese momento a hacer esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desde ese momento Dios empezó a hacer la pregunta ¿dónde estás? Y cada día, cuando abrimos los ojos, Él nos pregunta ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Perdón, me pasé. Isaías nos dice, Isaías 59:2 dice, mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de vuestro Padre para no oír. ¿Sí? A partir del pecado hay una separación de esa unión. En el Génesis vemos que Dios crea al ser humano, ¿no? Lo crea hombre y mujer. ¿Sí? ¿Y quién más está en esa unión? Dios. Si los que estuvieron el viernes, en el viernes de mente, ¿se acuerdan del triángulo de la unión Padre, Hijo, Espíritu Santo? Dios hizo de tal manera al ser humano para que también necesite a Dios. Dejará el hombre a su mujer, el hombre dejará a su madre, a su padre y se unirá a su mujer y serán, pero son solamente dos. ¿Dónde está el diseño a semejanza de Dios? Porque en ese falta el tercero. Lo que pasa es que en las matemáticas de Dios es muy diferente. 1 más 1 puede ser 2, 3, 25, 28, depende de cuántos hijos tengas. ¿Sí? Las matemáticas de Dios son totalmente diferentes, por eso me gusta, ahí puedo tener un buen resultado siempre. ¿Sí? No son exactas, ¿sí? Porque 10 menos 1, ¿sí? Santiago, ¿cuánto es? 0. Y si yo le digo a una profesora de matemática eso, me pone un 0 a mí. ¿Sí? Pero fíjense, Dios estaba uniendo al ser humano con Él. Y hubo, a partir del pecado, una separación. Y desde la pregunta, ¿dónde estás tú? Dios está tratando de volver a unir al ser humano
con Dios, con la familia de Dios, para que el ser humano no muera. Y entonces vemos que en la Biblia tenemos, ¿cuántas hay ahí? 3.560.480 letras. Tenemos que hay 773.693 palabras. Tenemos que hay 31.163 versículos. Hay 1.189 capítulos. Hay 2.930 personajes. El centro de la Biblia es el Salmo 118.8. El capítulo más corto, el Salmo 117. El versículo más corto, Éxodo 20.13. El versículo más largo, Esther 8.9. 1.855 veces se dice Señor. Los Salmos 14 y 53 son iguales, algunas cositas que tiene la Biblia, ¿no? Pero fíjense, Génesis 1 y 2, la creación perfecta de Dios. A partir de ahí, a partir de Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, 21, es toda la historia de Dios tratando de otra vez unir al ser humano con Él. Y si ustedes se ponen a fijar, tenemos la Biblia, capítulo 1 y 2, ¿sí? Las primeras páginas. Capítulo 1 y 2, las primeras páginas. ¿Sí? Capítulo 1 y 2, las primeras páginas. Por esto se escribió todo esto. Por estos 2 capítulos de la Biblia fueron escritos todo esto. Por el amor de Dios buscando. Todo esto es la historia de Dios buscando al ser humano. Porque se apartó ¿en dónde? En el 3er capítulo de Génesis. Todo lo que está en la palabra de Dios es Dios buscando a sus hijos. ¿Dónde estás? Dios buscando a sus hijos. ¿Dónde estás? Entonces, acá tenemos que empezar a replantearnos. Me parece que me fui para atrás yo. Me metí los dedos sin darme cuenta. ¿Sí? Todo, pero decíamos, todo, la palabra de Dios, menos los primeros 2 capítulos, tienen que ver con Dios buscando, ¿sí? Buscando al ser humano. Y ahora nosotros tenemos que agarrar y replantearnos las preguntas que teníamos al principio. Vamos a avanzar porque metí el dedo donde no tenía que meter, ¿viste? Estamos haciendo un repaso rápido de todo el sermón. Bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Y esto me llega a replantearme un montón de otras cosas. Fíjate, capítulo 1 y 2 de la Biblia son la base para escribir todo lo otro que hay escrito. Todo lo otro que hay escrito es Dios preguntando, ¿dónde estás, hijo? ¿Dónde estás vos? Porque yo di todo por el amor que existe en Dios. Está escrito, todo lo que está escrito, toda la historia de amor de Dios por sus hijos. Esto es toda la historia de amor, esta es la carta de amor de Dios, ¿sí? Eso lo conocemos. Todo lo que está escrito por amor a nosotros. Y entonces ahí otra vez te volvés a plantear, ¿qué es el amor? ¿Qué es lo que yo tenía en mi mente como amor? ¿Y qué es lo que Dios tiene en mente como amor?
Y entonces en mi mente vuelve a surgir la pregunta que le hizo Jesús a Pedro. ¿Me amas? Dios nos pregunta cada día a nosotros, ¿dónde estás? Y nos pregunta cada día, ¿me amas? Y no importa cuál sea tu respuesta en este momento. Siempre Dios te va a decir, como Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Porque apacentando las ovejas es como va a surgir el amor. Usted fíjense cómo terminó la vida de Pedro. La tradición dice que Pedro no quiso ser crucificado como su maestro porque no se sentía digno. No le importó morir. Aquel que 3 veces antes lo había negado, en el momento crucial, ahora decía, por favor, crucifíquenme cabeza para abajo, porque no soy digno de morir como mi maestro. ¿Aprendió Pedro qué era lo que era amor? ¿Qué era el verdadero amor? El amor ese que Jesús le estaba preguntando, ¿me amás con un amor ágape? ¿Con un amor que puede dar inclusive la vida? Y seguimos orando por nuestros hermanos en Togo que están pasando por esta situación de tener persecución por su creencia en Dios. Ha pasado más de un año, pero Dios nos da la fortaleza para cualquier sea lo que tengamos que pasar por amor a Él, podamos llegar a lograr ese amor que hemos visto, el amor sublime, el amor ágape. El amor que solamente Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Qué hermoso es saber que no tenemos que nosotros esforzarnos en tener ese amor, sino que es Dios mismo el que nos da para poder amarlo a Dios de la manera que Él nos ama, con un amor sin restricciones, con un amor sin barreras, con un amor que llega inclusive a tener la actitud de Pedro, de dar hasta nuestra propia vida por ese amor que tenemos a nuestro Dios. Y cuando vemos todo lo que Dios hizo, yo simplemente mirando hoy en día la Biblia así y ver que solamente 2 hojitas fueron la creación de Dios y todo lo demás es Dios buscándome a mí, ¿cuál es la respuesta que puedo tener hacia ese Dios? Que a través de toda la historia estuvo buscándome, que a través de un montón de elementos sigue buscándome día a día. ¿Simplemente para qué? Para que yo no muera y para poder brindarme de su amor. Que Dios nos bendiga para poder responder a esta pregunta. ¿Qué es amor para vos? Que tu respuesta sea el fundamento de Primera de Juan. Amor es Dios. En vez de responder Dios es amor, como dice el versículo, responderlo nosotros, amor es Dios. Y que podamos ese mismo amor que Dios nos da, poder con ese amor que Él quiere que tengamos, apacentar a sus ovejas. ¿Cuántas personas hay que aquí no conocen? Y yo los felicito por el proyecto que tienen Misionero, porque estuve hablando con el pastor Franco y me decía del proyecto misionero de Maipú, de levantar un lugar más, de seguir adelante. Hermanos, eso nos mantiene con vida, porque si no nos morimos espiritualmente si no compartimos. Si no compartimos tenemos que ver porque seguramente no estamos teniendo el ágape en el corazón. Que Dios nos dirija a poder poner ese amor ágape que Dios nos da en movimiento para que muchos más puedan conocer de este plan de salvación, de este amor de Dios que está en su palabra. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz sábado.